Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este contacto especial esta tarde para un live especialísimo que hemos venido haciendo regularmente los lunes a las 5 de la tarde con Javier Montano Miranda, abogado especialista en temas migratorios con más de 20 años de experiencia, el director de la oficina Montano Miranda Law. Ya vamos a conversar con él. Les hemos invitado a un tema muy especial que tiene que ver con el récord criminal y las consecuencias del récord criminal a la hora de aplicar a una ciudadanía en los Estados Unidos. Vamos a entrar en contacto ya con, Miguel, saludos, un abrazo. Hace más de 15 años nos conocíamos en el Hotel Paseo Edmundo y María Corina Machado. Bueno, estoy leyendo sus mensajes aquí en YouTube. Todo debe estar bien, todo chévere. Vamos a entrar en contacto entonces con nuestro invitado, el doctor Javier Montano Miranda, mi abogado migratorio. Aquí lo vamos a tener. Aquí estamos. Javier, bienvenido, un fuerte abrazo. Estimado, un gran abrazo de vuelta para ti. Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por tenerme nuevamente. Bueno, aquí estamos en vivo. Están viendo ustedes, amigas y amigos, en pantalla, Javier Montaño. Él es el CEO de Montano Miranda Law. @Montana Miranda Law y +1 305 854 9591. Durante toda la conversación van a estar expuestos estos datos para que ustedes vayan tomando nota, porque todo lo que tiene que ver con migración en los Estados Unidos, con mi abogado, con Javier Montano. Hoy el tema es por demás interesante, ¿no? El tema tiene que ver, Javier, con el récord criminal y el proceso de aplicación a ciudadanía. La pregunta básica, la que salta como de primera en la lista es: si tienes algún récord criminal, ¿ya estás descalificado para aplicar a una ciudadanía? No, no necesariamente. Es un tema que se debe de analizar, porque recordemos que cuando el Departamento de Inmigración descubre si una persona tiene récord criminal o no, generalmente es mediante dos procesos. Uno es cuando estás entrando a los Estados Unidos, ahí te revisan y checan tu récord criminal. Y el segundo, que es más detallado, es cuando una persona aplica a la ciudadanía. Entonces, cuando estás aplicando a la ciudadanía, no siempre un récord te hace inadmisible a la ciudadanía, y muchas veces no te hace deportable, que eso es un tema al que quisiera entrar en el momento. Pero depende del récord criminal, y no todos, y depende también no solo de la naturaleza del problema, sino también de cuándo sucedió. ¿Cuál es el tipo de récord que definitivamente te descarta para una ciudadanía? Bueno, el que generalmente te descarta en absoluto es el que es considerado una felonía agravada, o sea, un récord que el Departamento de Inmigración considera como un crimen agravado. Y para eso estamos hablando generalmente de lo que es tráfico de drogas, estamos hablando de delitos sexuales, estamos hablando fraude, generalmente por arriba de los $10,000. O sea, esos son los delitos que generalmente te descalifican casi automáticamente. Existen, por ejemplo, barreras para naturalizarte, que muchas veces van un poco más allá. Sobre todo, y estoy hablando de los delitos, las felonías agravadas también dependen cuándo sucedieron. Hay felonías agravadas que si tú pides un perdón ante la Corte de Inmigración, puedes entonces aplicar una ciudadanía. Pero hay muchas veces cuando tú haces un delito, una felonía agravada, depende sobre todo antes de los 90, muchas veces no califica para una ciudadanía. Entonces, en resumen, requieres un análisis de la ofensa, y no solamente de la ofensa, sino cuándo sucedió. Porque recordemos que la ciudadanía tiene como una evaluación que la persona tenga un buen carácter moral por los últimos 5 años, ese es uno, y también que la persona no sea deportable. Entonces, muchas veces cuando aplicamos a la ciudadanía, pensamos que vamos a obtener la ciudadanía, pero en lugar de eso, lo que obtenemos es una cita para ir a ver un juez de inmigración para resolver nuestra situación migratoria. Entonces, en pocas palabras, en lugar de obtener tu ciudadanía, acabas en la Corte de Inmigración defendiendo tu residencia. Bien, bien. Tú sabes que aquí, ahorita que estamos por primera vez en los dos sistemas, en YouTube y en Instagram, ¿no? Que a ti te gusta cuando ves los programas míos de lo que yo hago de Kaboom. Míralo, pues, míralo en pantalla. Kaboom, mira, Kaboom. No.
no disparó el Kaboom ahorita. El respeto de mi hijo Miguel Ángel, la conversación que íbamos a tener hoy. No dejó que le metiera una explosión a la conversación. Bueno, Cuando, viene. cuando uno va al proceso de ciudadanía y tiene un récord, entiendo que ahí te hacen un chequeo mucho más detallado, lo acabas de decir. Pero eso lo hace con toda seguridad la autoridad migratoria, mejor dicho, si yo escondo, si me lo preguntan y yo lo escondo, si me lo preguntan y yo niego que cometí algún tipo de falta, tengo algún récord criminal, ¿qué ocurre? Pues una tontería, ¿no? Primero que nada, recordemos que estamos lidiando con quizás el gobierno más poderoso del mundo, ¿no? El gobierno de los Estados Unidos tiene todos los recursos para obtener récords criminales, no solamente dentro de Estados Unidos, sino fuera de Estados Unidos. Entonces, omitir o negar que tú cometiste un delito es una tontería muy grande, porque no solamente te descalificarían por el hecho del delito, sino también por mentir. Recordemos que cuando estás aplicando la ciudadanía o naturalización, también están evaluando tu buen carácter moral. Entonces, si tú vas a una entrevista de ciudadanía y tú descaradamente estás negando algo que sucedió, pues no solamente te pudieran poner en deportación, sino también te pudieran hacer un alegato de que estás cometiendo un fraude a la hora de presentar tu aplicación de ciudadanía. Y de hecho, y esto es bien interesante, porque muchas veces los delitos no te hacen ni deportable, si tú lo dices, no van a ser causal para que te nieguen tu ciudadanía, pero el omitirlo sí es causal para que te nieguen tu ciudadanía. Entonces, por eso es que es tan importante que si una persona tiene un récord criminal, independientemente de cuándo sucedió, que verifique con un abogado de inmigración las repercusiones que esto tiene. Porque, mire, el ejemplo más claro es este. Digamos que el Departamento de Inmigración, cuando estás aplicando la ciudadanía, lo primero que va a ver es el tipo de delito y si eres deportable. ¿Cuándo eres deportable? Bueno, si tienes lo que se llama un crimen de turpitud moral que tú cometiste dentro de los primeros 5 años hasta que tú te hiciste residente, y ese crimen de turpitud moral tiene una pena máxima posible de al menos de 1 año, entonces ese crimen de turpitud moral te puede hacer deportable. Imagínate tú, te voy a poner un ejemplo, entras a Estados Unidos, te haces residente en el 2000, cometes un crimen de turpitud moral en el 2003 y tú ahora en el 2024 quieres aplicar la ciudadanía. Bueno, sorpresa, eres deportable porque cometiste un crimen de turpitud moral dentro de los primeros años a que te hiciste residente. Otro ejemplo, tienes 2 crímenes de turpitud moral. O sea, tienes uno que ocurrió 5 años después a que te hiciste residente y el otro 7 años después a que te hiciste residente. Sorpresa, cuando aplicas a la ciudadanía te van a poner en deportación. Obviamente es discreción de la oficina de naturalización si te ponen en deportación o no, pero generalmente cuando el Departamento de Inmigración ve que una persona es deportable, lo ponen en deportación. Entonces, por eso es que es bien importante que si tienes un récord, no importa cuándo sucedió, porque es una leyenda urbana, la gente dice, no, es que esto pasó hace más de 10 años. Hey, si el crimen de turpitud moral sucedió dentro de los primeros 5 años a que tú te hiciste residente, te van a poner en deportación. Otro ejemplo, una violación a la ley de sustancias controladas. O sea, si tú tienes una posesión que no sea de menos de 30 gramos de marihuana y tú aplicas a la ciudadanía, sorpresa, kaboom, como tú dices, te van a poner en deportación. Entonces, eso es algo que debemos de tomar conciencia. Vale la pena verlo con un abogado de inmigración, porque muchas veces, fíjate, que si tú tienes un crimen de turpitud moral, uno solamente, pero ocurrió después de los 5 años a que tú te diste residente, tú no eres deportable. Y de hecho, tú deberías de aplicar a la ciudadanía, porque una vez que tú te hagas ciudadano, tú puedes salir fuera de los Estados Unidos sin problema. Ahora, si tú entras a los Estados Unidos, te haces residente, pasan más crimen de turpitud moral y tú sales fuera de Estados Unidos,
Cuando tú reentres, hay una gran posibilidad de que tú seas detenido en la frontera sin derecho a fianza. Entonces, esa misma persona que en el lugar de haber salido en ese viaje, hubiera aplicado a su ciudadanía y en ese momento limpiado, por así decirlo, ese récord, pues ahora, por haber salido, obviamente sin una asesoría con un abogado, ahora esa persona lamentablemente está en deportación en un centro de detención sin derecho a fianza. Mira, tengo aquí algunas preguntas de nuestros participantes en el chat. Ya vengo contigo nuevamente. Vamos a ver, me coloco en posición chat. Aquí Rafita Bolívar, estoy reseñándola. Buenas tardes, si tengo ya 5 años de residente, ¿puedo aplicar para la ciudadanía? No he salido del país en este tiempo, es lo que pregunta. Me imagino que no ha salido del país en ese tiempo y la pregunta es si habiendo ya tenido 5 años de residente puede aplicar para la ciudadanía. La respuesta. Bueno, recordemos que el tiempo como residente en Estados Unidos es uno de los requisitos solamente. Otro de los requisitos, por ejemplo, es no ser deportable. Otro es tener buen carácter moral. O sea, lo que el Departamento de Inmigración analiza es si la persona ha tenido buen carácter moral en los últimos 5 años y obviamente que no sea deportable. Entonces, si por ejemplo la persona que nos hizo la pregunta, digamos que no ha salido fuera de los Estados Unidos, pero existe algo que indique que no tiene buen carácter moral, entonces la persona no califica a la ciudadanía. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que debe pensión alimenticia. Para el Departamento de Inmigración, una persona que debe pensión alimenticia no tiene buen carácter moral. Entonces, esa persona, lamentablemente, aunque ya tenga los 5 años como residente, no debería de aplicar a la ciudadanía, debería de ponerse al corriente en sus pagos de manutención por al menos 5 años para poder aplicar a la ciudadanía. Por lo menos 5 años, pues 5 años pagando sin falta la pensión alimenticia. Sin falta. Otro ejemplo, por ejemplo, a lo mejor el señor sí tiene los 5 años, pero a lo mejor no ha pagado impuestos en los Estados Unidos. Bueno, eso también es una muestra de que no tiene buen carácter moral. Y no lo digo yo, lo dice los criterios del Departamento de Inmigración. Una persona que aplica a la ciudadanía, que no ha pagado sus impuestos, que no ha hecho sus declaraciones, lamentablemente no le van a dar su ciudadanía. No estoy diciendo una persona que le deba al IRS, porque una persona puede deber al IRS y estar en arreglo de pago y estar cumpliendo con ese arreglo de pago. Eso es completamente aceptable. Lo que no es aceptable es no hacer la declaración de impuestos o ignorar que la persona tiene un adeudo con el IRS y que te estén cobrando y que no lo quieras pagar. Oye, hay que recordar, sabes que yo siempre considero un pecado eso de que las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan, ¿no? Recordar a todos quienes nos están siguiendo ahorita varios ejemplos de lo que se puede calificar como turpitud moral. Sí. Bueno, el clásico ejemplo es, por ejemplo, una persona que comete lo que es un asalto o un ataque agravado. Ese es el más común. Una persona que, por ejemplo, entra a una casa que está habitada para hacer un delito. O sea, lo que es el burglary, que una persona está entrando a una propiedad o también hasta un carro, a un vehículo, con la intención de cometer un crimen. Eso generalmente es un crimen de turpitud moral. Pero el que más vemos en el sur de la Florida es el tema de los asaltos agravados. ¿Qué es un asalto agravado? Por ejemplo, cuando hay una pelea y una persona tiene una roca o tiene una botella o tiene un cuchillo, ese tipo de cosas generalmente son crímenes de turpitud moral. Todo lo que tiene que ver con fraude, o sea, cuando una persona tiene un delito, por ejemplo, por pasar intencionalmente cheques sin fondo, por ejemplo, o cuando una persona hace fraude, por ejemplo, a otras personas o al IRS, ese tipo de cosas generalmente son consideradas como crímenes de turpitud moral. Pero el concepto de turpitud moral, de hecho, de crimen de turpitud moral, no está definido en la ley de inmigración. Eso es algo que lo ha definido la jurisprudencia y en teoría es una conducta que va en contra de
de las buenas costumbres, que es depravada, que es vil. De hecho, lo consideran como una intención, perdón, una ofensa que tiene en inglés, evil intent, una intención diabólica. Yo sé que estoy muy dramático esto, pero así es. O sea, y por eso es tan importante que una persona que tiene un delito o una ofensa, y estoy diciendo no solamente lo que es un crimen, un felony, un delito, estoy hablando de infracciones también. Se debe analizarlo con un abogado, porque te voy a poner ejemplo. En Florida, el robo, curiosamente tú quisieras pensar que es considerado un crimen de turpitud moral, pero el robo pequeño, por ejemplo, pero en Florida no es un crimen de turpitud moral, pero en otros estados sí lo es. Entonces el crimen de turpitud moral, como no está definido y es un término tan vago y libre a muchas interpretaciones, debe ser analizado por un abogado antes de aplicar a la ciudadanía y también antes de salir fuera de los Estados Unidos. Algo que pasa mucho es que hay personas que tienen ofensas muy viejas, que han estado viajando por 15 años, no han tenido este problema porque cuando entran a los Estados Unidos no sale esa ofensa. Pero ¡kabum! Como tú lo dices otra vez, y de hecho voy a empezar a utilizar esta frase frecuentemente. El término más frecuentemente, porque en inmigración sucede bastante cuando muchas veces la persona está saliendo fuera de los Estados Unidos por años y de repente ese cruce de información se realiza y la persona ahora es detenida en el aeropuerto de los Estados Unidos. Y cuando una persona es detenida al entrar a los Estados Unidos por la categoría de arriving alien, una persona que está entrando a los Estados Unidos por un puerto, eso es una persona que no tiene derecho a fianza. Entonces es súper importante darle la seriedad a este tema y que una persona que tiene un récord criminal, al menos que sepa si puede viajar, que sepa si puede aplicar la ciudadanía. Y si va a aplicar la ciudadanía, que sepa que es probable o que no es probable que lo pongan en deportación. Entonces, por eso es tan importante hacer eso. Ahora, fíjate, me están insistiendo por aquí en la mensajería conocer con más detalle el tema de, primero, el arresto previo a las entrevistas, previo a la cita para el tema de la ciudadanía, ¿no? Y luego hay una pregunta que me ha llegado por aquí que tiene que ver con, ¿hay prescriptibilidad de las faltas cometidas en cuanto a los procesos migratorios? Es decir, no, yo cometí la falta hace 15 años, no, ya prescribió, no hay problema con eso. ¿Hay prescripción? Ahí, bueno, de acuerdo al tipo de faltas, hay un número de años luego de lo cual prescribe el problema? Depende de la falta. Por ejemplo, si una violación a la ley de sustancias controladas no prescribe nunca. Si a una persona tiene un arresto, y no solo un arresto, una sentencia que para el Departamento de Inmigración es considerada como culpable, entonces esa ofensa lamentablemente no prescribe y la persona, digamos, una posesión de cocaína y la persona aplica a la ciudadanía a los 20 años, lo van a poner en deportación. Pero si es, por ejemplo, un delito menor, digamos que es un crimen de turpitud moral y está fuera de los 5 años antes de aplicar a la ciudadanía, no tiene ningún problema. No tendría ningún problema. Por ejemplo, otro tema que es muy común en el sur de la Florida es también las ofensas de armas, la posesión de armas. Tú sabes que en Florida pues, hay armas por todos lados. Sí. La gente está armada en todos lados. El tener una violación a ese tipo de normativa también te pone en deportación, no importa cuándo sucedió. Entonces, por eso es que es tan importante revisar con un abogado de inmigración. Y también algo que pasa es que muchas veces cuando a una persona aplica la ciudadanía y tenía un delito, sobre todo hace años, ¿no? Que no había tanta información, y digamos que no lo dijo y se hizo ciudadano. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si eventualmente el Departamento de Inmigración cruza esa información y tú te hiciste ciudadano cuando eras deportable, cuidado, porque es muy probable que si te descubren, te desnaturalicen. ¿Ah, sí? Y te pongan en deportación. Sí, claro.
cuando se trata de fraude, cuando se trata de omitir información que en el lugar de darte el beneficio migratorio te ponía en otra situación y por omitirlo tú evitaste una línea de averiguación, lamentablemente el Departamento de Inmigración no escatima en recursos de desnaturalizar, de poner a una persona en deportación, y no solamente temas migratorios, sino también criminales. Porque recordemos que cuando estás delante de un oficial de inmigración, y de hecho cuando firmas una aplicación de ciudadanía, estás bajo protesta de decir verdad. Entonces estás cometiendo un perjurio, estás jurando, estás diciendo que juras decir la verdad, no le estás diciendo. Bueno, eso tiene consecuencias criminales, no solamente migratorias. Bien, mira, yo quiero que aprovechemos estos últimos minutos de la conversación. Yo voy a colocar a full pantalla la invitación al webinar de los primeros días del mes de junio. Ahí lo tengo, webinar gratuito de asilo pendiente y TPS a residencia permanente. ¿Cómo es el proceso? Eso va a ser el martes 11 de junio de 2024 a las 7 de la noche. ¿Lo estás viendo en pantalla, Javier? Pues yo no, la verdad es que yo soy un poco neófito en estos temas, pero... pero bueno, Mandy seguramente debe estarlo viendo. Lo tenemos a full pantalla tanto en Instagram como en YouTube en estos instantes. Repito, de asilo pendiente y TPS, residencia permanente. ¿Cómo es el proceso? Le voy diciendo a quienes están ahí que allí hay un código QR que ustedes pueden escanear, pueden fotografiar y entran directamente a toda la información que al respecto la oficina de Javier Montano, mi abogado de migración, Montano Miranda, tiene dispuesta sobre este evento tan importante. Cuéntanos de la trascendencia de esto, y además creo que esto da, pero justo en el blanco, ¿no? Asilo pendiente y TPS. Un pocotón de gente, son millares de personas que están en esa circunstancia, ¿no? Sí, y más que nada nos motiva mucho la necesidad de información veraz en redes sociales. Vemos que hay demasiadas leyendas urbanas referente al TPS, referente al asilo, si la persona puede aplicar o no a una residencia por medio, por ejemplo, de empleo, si puede aplicar. Muchas veces también la persona piensa que tiene que retirar un asilo para aplicar el TPS, eso no hace sentido, perdón, pero nos motiva más que nada el poder tratar de educar un poco a las personas que tienen interés en este tema, porque hay demasiada, y digo demasiada con mayúsculas, mala información. Piratería. Piratería, y sí, y también como abogado uno tiene la responsabilidad de que la información que se dice, sobre todo en webinars, pues que sea lo más correcta y actualizada también. Acuérdate que el mundo migratorio está cambiando casi todos los días, ¿no? Es un tema muy mercurial, está cambiando constantemente. Entonces es importante que no solamente se asesoren, digo, ojalá se asesoren con mi oficina, pero al menos que se asesoren con un abogado, y un abogado de inmigración. Y para esto, bueno, estamos ofreciendo este webinar, y la gente que esté interesada en ese tema o en lo que estamos platicando el día de hoy, puede también hablarnos, si pone asesoría en el chat, o si marca en WhatsApp al 786-448-0951. También nosotros podemos dar información del webinar o también de este proceso de ciudadanía. Pero el tema es estar informados. El tema es que independientemente de ciudadanía, TPS, asilo, estar informados y de fuentes que se dediquen a esto, que no sea un hobby para ellos, que sea algo que realmente hagan todos los días. Y yo te digo, yo todos los días, a pesar de que yo me dedico a esto, y tú sabes, yo soy mexicano y eso yo lo tengo en mi ADN, el tema migratorio. Esto es algo que cambia todos los días aprendemos algo nuevo, porque todos los días está cambiando. Entonces, en base a eso, pues yo los invito, si me lo permiten, a que platiquemos durante el webinar. Sí, aquí está. Estos últimos minutos he estado compartiendo la información gráfica, el código QR, para que lo escaneen, para que lo fotografíen. Martes 11 de junio de 2024, 7 de la noche, hora de Miami. Gratuito el webinar con Javier Montano Miranda. Y una pregunta, ¿en serio va a haber la oportunidad de interactuar? ¿Va a ser, digamos, interactivo eso? Sí, va a ser interactivo. Vamos a
¿Cuánto va a durar? Lo que se necesite. En realidad, yo creo que para la gente que tiene esa duda, esa pregunta, que a lo mejor no quiere ir con un abogado o le da pena o a lo mejor quiere hacerlo de manera anónima, bueno, esta es tu oportunidad. Obviamente vamos a tratar temas que son muy detallados, muy delicados. Vamos a tratar de aclarar esas dudas en vivo, no solamente para beneficiar a una sola persona, sino a todas las que nos estén escuchando, ¿no? Óyeme, ¿y cuánta gente puede estar en el auditorio para ese webinar? ¿Hay un límite de participantes? No, no, las que quepan. Las que Sí, quepan, las sí, que quepan. sí. Y vas a Totalmente. y vas a los participantes, les vas a enviar a todos a su casa luego quesadillas y tacos y todas esas cosas. Bueno, si se portan bien, sí. Si siguen en No, contacto, si siguen en sí, sí, contacto. así es, si siguen en contacto. No, pero fíjate que más que nada es el tema de tratar de educar. Yo sé que la palabra educar se oye medio, eh, medio rara, ¿no? Porque que estoy educando. No, o sea, es que, insisto, hay tanta información que es totalmente contraria a lo que realmente aplica, porque muchas veces la gente que te da el consejo legal es gente que no tiene experiencia. Y te voy a poner un ejemplo, hablando de un poquito de asilo. Muchas veces nosotros vemos que las personas van a una asesoría, confunden el término de notario con abogado, porque recordemos que un notario en muchos de nuestros países, incluyendo México, pues un abogado que tuvo al menos 5 años de práctica y que tuvo que hacer un examen, pero en Estados Unidos pues un notario pues no tiene que ser abogado. Entonces muchas veces por esa confusión la gente contrata a una persona que no es abogado y hace todo un proceso de asilo, por ejemplo, y cuando llega la cita de asilo, pues no los preparan bien a la entrevista porque nunca han estado representando a una persona en una entrevista de asilo. B, muchas veces, bueno, de hecho no pueden ni entrar con ellos, Claro. porque si entran es en calidad de traductor. Y eso es dependiendo del oficial, porque si un oficial habla español, que es la gran mayoría en el sur de la Florida, pues la persona que te preparó, la persona que supuestamente te iba a representar está afuera. Entonces, por eso es que digo que a una persona sobre todo personas que ya aplicaron asilo, que lo hicieron con un notario, por favor, consúltenlo con un abogado de inmigración. Y el tema de que no, es que yo tengo un gran caso de asilo. Mira, no existen los casos grandiosos de asilo. Hay asilos que son muy buenos. De hecho, por la oficina pasan casos que yo lo reviso y digo, ¿cómo es que este caso fue negado? Pero ¿qué es lo que pasa? La gente va a la entrevista, empiezan a hacer preguntas de algo que sucedió hace 8 o 9 años, no están preparadas, empiezan a hablar de una manera que no es cronológica. El oficial de asilo lleva 3 o 4 entrevistas, tú eres la última persona, la persona ya está harta, no sabe, no te va a tener paciencia y ante la duda te va a mandar a ver un juez de inmigración. Entonces, un caso que se pudo haber resuelto en primera instancia de manera rápida, efectiva, pues por no ser, no estar preparado, pero porque la persona que te hizo el asilo no te supo preparar, pues ahora pasas a una corte de inmigración donde ya estás en proceso de deportación, donde ahora sí necesitas un abogado, pero ahora el asilo es defensivo, ahora te estás defendiendo, ahora ya estás en una posición de que si pierdes tu caso, vas a tener una orden de deportación. Entonces, por eso es tan importante darle la seriedad al tema, y ese es el punto final, si quieres decirlo, el darle seriedad al tema migratorio. Con eso me despido en realidad, porque yo quiero que la gente le dé la importancia y no piense que es una forma, que no piense que porque a su primo o a su tío le fue de una manera, entonces todos los casos son iguales. Para nada. De hecho, muchas personas, cuando nosotros, muchas veces nos acercan paralegales para hacer alianzas y para ver cómo podemos nosotros tomar los casos que ellos no quieren tomar. La verdad, a mí no me gusta hacer eso, porque muchas veces son casos que ya vienen, los echan a perder, y para cuando vienen conmigo ya es demasiado tarde. Ahora ya la persona está en deportación.
Sí, Es increíble lo que pasa. Bueno, voy a volver a colocar la invitación durante todos estos días a través de nuestras redes sociales. Van a ver ustedes esa invitación al webinar de los primeros días del mes de junio, exactamente martes 11 de junio de 2024 a las 7 de la noche, webinar gratuito de asilo pendiente y TPS, pasar a residencia permanente. ¿Cómo puede ser el proceso? Todas las preguntas, todas las inquietudes, todos los casos van a ser respondidos por Javier en directo, en vivo, esa noche en el webinar. Vamos a ver cómo hacemos para este martes 11 de junio. Ya te iba a decir qué día cae. Yo martes 11, pues cae martes. Qué cosa, pero se me fundió el cerebro. Martes. ¿Qué día va a caer? Martes. ¿Qué día cae martes 11 de junio? Pues el martes. Martes. Sí, pero a las 7. Bueno, vamos a ver cómo Carrizo podemos hacer una articulación para transmitir en vivo también a través de Miguel Contigo ese webinar. Pues mi querido Javier, un fortísimo abrazo. Siempre es un enorme gusto conversar contigo y sé que la gente que ve estos programas se sirve de ello, comparte. Por cierto, quienes están con nosotros, ven que allá abajo hay una flechita hacia la derecha que dice compartir, compartir, compartir. En un ratico este contenido va a estar tanto en las redes de Montano Miranda Law, como van a quedar a disposición estos contenidos en mi Instagram y también en nuestro canal de YouTube Miguel Contigo. En la descripción están todos los datos de Montano Miranda. En este contenido ustedes se dan cuenta que está el @Montano Miranda Law, el número telefónico y bueno, la identificación de nuestro distinguido invitado, mi abogado de migración, Javier Montaño. Bueno, Javier, un fuerte abrazo, fuerte abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, fortísimo abrazo de vuelta, utilizando este superlativo irregular, fortísimo de vuelta. Venga. Chao, pásenla bien, pásenla bien. Gran abrazo. Igual. Gracias.